Buenas noches, amigos del Encuentro Ciudadano por la Paz. Nos encontramos nuevamente en nuestras pláticas semanales. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro Guillermo Torres Quirós. El maestro es un periodista de profesión, es analista político y también tiene una maestría en doctrina social. Es todo un especialista, tiene una amplia experiencia desarrollados en estos campos profesionales. Ha sido docente en cuestiones o en materia de doctrina social. Memo, buenas noches, gracias por estar por aquí con nosotros. Adelante, por favor. Gracias, Jorge, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes para hablar de Laudato Si. Ya, ya tiene desde 2015 que surge esta encíclica social que tuvo un impacto importante porque prácticamente fue la primera, ya en estricto sentido, que le toca al pontificado de el Papa Francisco. Recordar que antes hubo una encíclica trabajada en dos manos, con la de Benedicto y la de él, pero digamos que la del Papa Francisco, la primera, digamos que ya le corresponde a él, es Laudato Si, la casa común. Algunos puntos importantes para hablar es que para mucha gente, especialmente gente que no está vinculada a temas de la iglesia, fue como una sorpresa. Ay, la iglesia está hablando del tema ecológico, la iglesia está hablando de temas ambientales, qué sorpresa. La verdad es que no. La verdad es que es el discurso que siempre la iglesia ha manejado sobre la propia creación y hace incluso referencia en la introducción, pues del pensamiento desde San Juan 23, de San Pablo VI, de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, y en especial de Benedicto XVI, quien, por cierto, va a profundizar en el tema en, en dos encíclicas también importantes, Deus Caritas es y Caritatis in Veritate, es decir, ya se había mencionado el tema. Y además, hay que decirlo que durante la encíclica hay muchas referencias a exhortaciones realizadas por varios obispos o por varias conferencias episcopales en todo el mundo. Es decir, que quede claro que no fue algo, porque eso se quiso hacer mucho al principio, como que era algo que se había sacado de la manga el Papa, no, ya estaba. Entonces, por lo tanto, no es una ocurrencia del Papa Francisco, es de alguna manera el sentir de la Iglesia, que eso sí hay que tomarlo en cuenta. Lo que sí, y hay que dejar en claro, es que pocas veces la Iglesia se había pronunciado tan con mucha claridad así respecto a estas cuestiones. Digo, si bien las bases siempre han estado claras, desde la filosofía, la teología, el humanismo, etcétera, en pocas veces se había hecho esa conexión, ese entrelazado a su aplicación en el ámbito científico y técnico, porque eso sí tiene la innovación de la encíclica, es que sí hablan de cuestiones que tienen que ver ya en un ámbito científico para el tema ambiental. Entonces, eso sí es algo que sí es la novedad, digámoslo así, y que por eso incluso muchos especialistas en materia ambiental, en materia de las ciencias naturales, aplaudieron la encíclica. Incluso recuerdo algunos de estos que han sido muy críticos en muchas cosas de la iglesia, pero que apoyaron la encíclica precisamente porque sí hacían esta aplicación en el ámbito científico y técnico. Técnicamente hay que decir que la encíclica no tiene error. No es el documento de divulgación, es decir, tampoco es un estudio científico. Técnicamente podemos decir incluso pobre porque es muy sencillo, pero que sí sirve para informar y animar a la gente a interesarse en estos temas. Es un estilo de introducción para profundizar. Y por el contrario, usa con suma propiedad conceptos muy específicos. Por lo tanto, si bien es un documento sencillo, sí deja claridad en algunos puntos. A nivel público, hay que decir que la encíclica en su momento generó más expectativa que reacciones, porque pues era así como con ese tema del cambio climático, con todo esto, cómo la iglesia se presta a este asunto. Una vez que se dio a conocer, las repercusiones fueron muy pobres, especialmente y por tristeza en el mundo católico.
muchos no pasaron, digámoslo así, del primer capítulo. Interesante porque en las periferias de la propia iglesia, las periferias, me referente a otros actores que no son de la iglesia, curiosamente sí le dieron importancia al documento. Por eso yo felicito cuando me dijo Jorge de dar esta plática, porque ha sido minimizada en muchos sentidos y la encíclica no es que sea solamente de temas ambientales, es una reflexión desde el punto de vista incluso político-social acerca de ciertas situaciones que están vinculadas y que vamos a ver más adelante cómo se hace referencia a varios de estos puntos. Y bueno, hay que decir que, pues sí, identifica los principales problemas del medio ambiente. Reconoce las consecuencias no solo naturales, como les decía, sino las sociales de cada uno. Incluso en el numeral 45 dice, el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Es decir, no van separados, van juntos. Y dice el Papa, no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Es decir, con la descomposición del ser humano está vinculada con la degradación ambiental. Y no solamente en el tema del cuidado de la tierra común, de la casa común, sino abarca muchísimas más cosas. Es una cascada de situaciones en las que podemos encontrar identificaciones así. Por cierto, ya sobre el contenido, el Papa eh, acusa las actitudes que obstruyen los caminos de solución entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Es decir, a veces lo que trata de decir el contenido del Papa es que hay a veces estas actitudes humanas que en lugar de ayudar terminan perjudicando. Como parte de esta problemática, ligada a la situación del medio ambiente, el Papa identifica la indiferencia frente a esta problemática, quienes lo minimizan y sus propias consecuencias. Y a quién siempre afecta todo problema en general, a los más pobres y a los más desprotegidos. Y también hay un punto interesante. El Papa va a reconocer en esta encíclica que la raíz de la problemática actual, tanto ambiental como humana, eh, la tiene la cultura del descarte. La cultura del descarte, tomando en cuenta esta cultura en la cual de forma natural se descarta a lo que no sirve. Hoy en día sabemos nosotros que es una cultura desechable, una cultura donde lo que ya no te sirve lo modificas y lo vemos en cosas muy sencillas. La construcción de coches, ¿no? Los coches ahora son más de plástico, este, son más fáciles de destruir. Las relaciones interpersonales, la gente tiene una diferencia y ya luego se divorcia, se separa. Y la gente, si no le gusta algo, rápidamente lo cambia. Es decir, somos testigos de ciertos elementos eh, que se convierten en descarte. En un tema macro, ¿cuál sería esa cultura del descarte? Pues hacer menos a los ancianos, eliminarlos. Los jóvenes no sirven, los discapacitados no sirven. Voy haciendo esto que el Papa ha dejado muy claro en su pontificado. Esta cultura del descarte. Yo les invito a que luego vean un videito que se llama así, Cultura del Descarte en YouTube, donde analiza, profundiza más acerca de estos ejemplos del descarte. ¿Por qué? Porque es esta cultura de consumo individualista que es, voy reciclando las cosas, entonces voy descartando lo que me sirve y lo que no me sirve. Y se impregna con un tema de pragmatismo puro, muy importante en ese sentido. Digamos que también dentro del contenido, podríamos decir que es una crítica muy fuerte a la creciente preocupación por las cuestiones ambientales, pero cada vez mayor indiferencia frente a las tragedias humanas. Es decir, el Papa sí habla acerca de los problemas que ha originado la descomposición ambiental, pero al mismo tiempo habla de
esta tragedia humana que es la desintegración de la sociedad, el egoísmo, la desintegración de la familia, los intereses políticos, etcétera. Y por eso dice el Papa en algún momento, dice, un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia como ese elemento, como esa base en las discusiones sobre el tema ambiental, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Es decir, no olvidarse de que están interconectados. Hoy en día está muy de moda en los grupos medioambientalistas radicales, que le hacen mucho al énfasis en esa parte. Ahora, ahí está ese otro clamor, que es la exigencia de los pobres por tener justicia, y que a veces es una exigencia, una voz silenciosa dentro de todo este planteamiento. Importante, el Papa hace una crítica a estas políticas del control natal, del control de natalidad, de cómo esa falsa teoría de que el hecho de que somos muchos del planeta provoca el fin del planeta, y cómo estas políticas que se empiezan a dar en el último cuarto del siglo XX empiezan a afectar de forma grave la propia condición, especialmente en Occidente. Por otro lado, también hace una crítica a los desequilibrios comerciales y a la deuda externa. Recordemos que muchos de estos sistemas son mecanismos de control, son mecanismos para tener control sobre los más pobres, y eso sí, hace un llamado muy propositivo a la solidaridad internacional. Y ojo, porque aquí dice, no solo lo hace en términos de que los países más ricos, los países más desarrollados, tienen que darle recursos económicos a los necesitados, sino que también tienen que tener una responsabilidad porque han limitado su propio consumo, porque los han, de alguna manera, con esta deuda externa, los han oprimido a muchos de estos países. Especialmente tenemos los casos de los países africanos o países como el caso de Haití, por ejemplo. Y externa también una firme postura a favor de reconocer a la mujer, a la feminidad, no al feminismo, y también al papel masculino, a la masculinidad. Y como principio de la ecología humana que empieza por la aceptación del propio cuerpo. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. Por lo tanto, hay que decirlo así, lo que nos marca en el numeral 155 dice, no es sana una actitud que pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. Se hace una crítica al feminismo, a estas nuevas teorías de que hay una igualdad, es una falsa igualdad, porque hay una diferencia sexual donde tenemos capacidades y talentos distintos que complementan, y no es un tema de confrontación. Fíjense cómo Laudato sí habla de esto, y esto es lo que no se, todo el mundo se va al tema ambiental, no, sí hace referencias a cosas por el estilo. Y luego tenemos que propone también el uso responsable de las cosas, que es, en otras palabras, el uso de la disciplina y la responsabilidad. Y nos recuerda el ejemplo de San Francisco de Asís. Este hermano santo que pues promovía la austeridad, no como López Obrador, sino la austeridad real, de retornar a la simplicidad y de cambiar los hábitos de consumo. Y entonces toma referencia a San Francisco de Asís, igual que el Papa, pues toma, el cardenal Bergoglio toma su nombre de San Francisco, digo, del Papa Francisco, pues San Francisco de Asís. Y hay que recordar que es el ejemplo de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad, que es la que tiene San Francisco. ¿Y qué mensaje nos deja precisamente esta autenticidad, esta alegría de San Francisco? Una, en que son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y, ojo, la paz interior. Es un paquete.
Eso es cuando hablamos de ecología integral, es un paquete que va más allá de una valoración intelectual o de un cálculo económico. Es decir, no solamente por ejemplo, ese tema de vivir de forma austera y simple, no es para irnos al extremo de ahorrar al extremo, sino es porque hay que valorar las cosas y valorarlas también desde un sentido intelectual. Otro punto importante, reconoce el origen común de todas las cosas. ¿Quién es el origen común de todas las cosas? Dios. Dios, el gran creador. Dios, el que creó al hombre y a la mujer. El que creó la naturaleza. Dios, el que está ahí siempre presente. No es una cuestión científica de, eh, que se ubica solamente en la teoría del Big Bang, sino dice, Dios creó la teoría del Big Bang, es decir, Dios hizo el mundo, el universo. Y luego otra característica, caracterizada por la pobreza y la austeridad, una renuncia a convertir la realidad con mero objeto de uso y de dominio. Aquí es donde está esa delgada línea, porque algunos piensan que hay una interpretación literal eh, por parte de algunas tendencias ideológicas sobre el tema de la pobreza, pero entender que la pobreza va en mucho más sentido de que solamente tener la ausencia de dinero, sino es no vivir con la soberbia, no vivir con el yo soy más que los demás, no vivir bajo esa dinámica, y eso le da un carácter particular. Llama a reconocer a los demás seres vivos y le dice, tienen un valor propio ante Dios. Que ojo, no es el extremo esto de que vemos ahora a la gente paseando perros en carriolas, que incluso al propio Papa le tocó el otro día en una audiencia a una señora que quería que le diera una bendición al perro y el Papa se enojó. No porque no quisiera dar la bendición al perro, sino porque trataba al perro como un hijo. Entonces, nos llama a reconocer. ¿Y por qué a reconocer ese valor? Porque por su simple existencia lo bendicen y le dan gloria a Dios. Recordemos a San Antonio de Padua, ¿no? Que cuando empieza a dar sus homilías y como no lo pelaban los seres humanos, los animales se paraban a escucharlo. Es difícil, es decir, perdón, reconoce la dignidad de todas las criaturas. ¿Por qué? Porque son creaciones divinas, son creaciones de Dios. Y va a redignificar al hombre frente a ellas, porque dice, esto no significa, y por eso lo que decían los perros, de los perrijos, que es el fenómeno actual. Esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor peculiar que implica al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Es decir, esto no significa que estamos igual los animales que el ser humano, sino que el ser humano tiene un valor más especial, porque tiene cuerpo y alma de arranque, pero aparte tiene una responsabilidad de ser el que va a cuidar a esas criaturas. Claro, todo en su justa dimensión. En resumen, podríamos decir que promueve una nueva ecología integral, una ecología fundada en la espiritualidad cristiana, es decir, con la esencia propia que tiene nuestra fe. Que entre otras cosas lo que va a terminar haciendo es proponer un modo alternativo de entender, por un lado, la calidad de vida cuidando la naturaleza, también alienta un estilo de vida profético y contemplativo, que aparte es capaz de gozar profundamente sin estar obsesionados por el consumo, por la superficialidad, por la compra de marcas, por comprarlas. Y bueno, a esto viene un punto importante. ¿Por qué escribir esta encíclica? Bueno, porque las cuestiones ambientales se discuten y las supuestas soluciones se acuerdan siempre en estos magnos eventos que son las cumbres y conferencias ambientales internacionales. En la misma encíclica se menciona tal cual que las cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no responden a las expectativas. La cumbre de París, la cumbre de Tokio, etcétera. ¿Por qué? Porque dice, por falta de decisión política, no alcanzaron acuerdos ambientales globales
realmente significativos y eficaces. Y aquí hay que hacer hincapié en que muchos de estos acuerdos fueron firmados, pero nada más para cuestiones muy por encimita. No quisieron meterse al tema real del abuso de consumo, del abuso de algunos países a la explotación ambiental, pues porque es tocar dineros, es tocar intereses particulares. Entonces, por eso, ese es un punto importante. Y luego, a otro demás, dice, mientras elaboraba esta encíclica, el debate adquirió una particular intensidad. Y dice, los creyentes no podemos dejar de pedirle a Dios por el avance positivo en las discusiones actuales, de manera que las generaciones futuras no sufran las consecuencias de los imprudentes retardos por parte del Estado. Durante mucho tiempo Estados Unidos se negó a firmar acuerdos, luego llegó Trump, se salió de todos los acuerdos ambientales, regresa Biden, vuelve a firmarlos, pero nunca los atacan de forma directa, son por encimita, porque repito, son grandes intereses los que se tocan. Y bueno, en 2015 es un año crucial para la humanidad en el tema ambiental. En julio, las naciones se reunirán o se reunieron en Addis Abeba en ocasión de la tercera conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo. En septiembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, buscaron encontrar un acuerdo acerca de un nuevo conjunto de objetivos para el desarrollo sostenible, la Agenda Post-2015, que debían ser válidos hasta el 2030, la Agenda 2030 tan famosa, en la parte ambiental, y en diciembre la conferencia sobre el cambio climático en París, que fue también importante y que alcanzará o alcanzó los planes y compromisos de cada gobierno para frenar o reducir el calentamiento global. Es decir, estos acontecimientos se daban al mismo tiempo de la elaboración de la encíclica, por eso no son coincidencias, son diosidencias. La inspiración del Espíritu Santo para que el Papa hiciera este documento en ese momento en el que estaba el tema ambiental de forma álgida, pues fue como un punto importante. Hay que decir que cuando el Papa va allá a Filipinas, a Manila, dijo, en esas declaraciones en sus vuelos, dijo, lo importante es que haya un poco de tiempo entre la aparición de la encíclica y el encuentro de París para que sea una contribución. El encuentro de Perú, la última conferencia sobre el cambio climático, no ha sido un gran qué. Y incluso el Papa dijo, me ha defraudado la falta de coraje, se han quedado a medias. Esperamos que en París sean más decididos los representantes para avanzar en ese tema. Déjenme avisarles, digo, espolearlos, pero sí, en la cumbre de París del 2015 ya se endurecieron varias medidas. Sí, fueron mucho más rudos. Yo creo que tuvo que influir la encíclica sin lugar a dudas y un poco la presión internacional hacia varios actores. Pero aquí la pregunta también, ¿por qué la urgencia de influir decididamente sobre estas reuniones destinadas a incidir sobre el medio ambiente? La propia encíclica en el numeral 139 nos da una explicación. Dice, no hay que tengamos dos crisis separadas, una ambiental y otra social, no, sino una sola y compleja, una crisis socioambiental. Las líneas para poder llevar la solución requieren entonces de una aproximación integral para combatir la pobreza, por un lado, devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente estar cuidando al medio ambiente. Es un paquete completo que tiene sus propios detalles. Hay que decir que la Agenda Post-2015, por citar un ejemplo, tiene por objeto incidir en todas las áreas de la vida de las personas. La salud, la educación, la economía, el medio ambiente, etcétera. Asimismo, tampoco no podemos ser tan inocentes como para no entender que los mecanismos de protección ambiental fueron realmente concebidos como mecanismos económicos de los ricos, de los países ricos desarrollados sobre los pobres. Por ejemplo, los bonos de carbono, las tecnologías limpias y toda la política ambiental que conocemos se basa en un planteamiento político-económico, el llamado Protocolo de Kioto, que rige las políticas de cambio climático y que distingue entre países desarrollados y no desarrollados. Entonces, donde al que se le exige más es al más pobre porque dicen es que ese no tiene las condiciones para reducir el tema ambiental y les ponen ciertas condiciones y los obligan a bajar precios de algunas cosas realizadas o que tienen afectaciones al tema ambiental.
Contextualizando la situación de México, nuestro país fue sede de la COP13, la Conferencia de las Partes, sobre biodiversidad en 2016, que además albergó las reuniones periódicas sobre los protocolos de Cartagena y Nagoya, y que se llevó a cabo en Cancún. La mayor cantidad de la gente que se espera ya no lo realizará en Los Cabos, como se ha anunciado, solo aún se avisa oficialmente el cambio. Esto ya en la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Qué era lo que se buscaba en esa reunión? Lo importante sobre esta reunión es que el concepto, gracias, el concepto principal sería el mainstreaming, es decir, no hay una traducción al español de esa palabra así exacto, pero es algo así como la transversalidad entre las políticas públicas y las instituciones de gobierno. Es otra cosa, es decir, la consideración sobre la biodiversidad, que esta a su vez se incorpore en todas las secretarías de Estado y en las decisiones de gobierno, como se prevé, eh, pues en la propia encíclica. Recordar que esta cumbre que se llevó a cabo en Cancún en 2016 no tuvo otra vez los efectos que esperaban, pero marcó algunas pautas importantes. Por otra parte, la GIS, la Cooperación Alemana al Desarrollo, que por cierto tiene una oficina en México para apoyarla en cuestiones del cambio climático, cabe preguntarse por qué Alemania. Bueno, es cierto que Alemania es una potencia en todo lo que tiene que ver con energías renovables, ¿no? Todo este tema de la energía eólica, etcétera. Pero la asesoría no solamente versa sobre esto, sino sobre todo en políticas públicas. En esencia, se trata del control de un país con un enorme liderazgo político-económico a nivel mundial sobre un país de desarrollo medio, como es el caso de México, que sí ocupa una posición de liderazgo frente a varios países de Centro y Sudamérica. Y aquí es donde empecemos a desglosar algunos puntos acerca de la encíclica en sí, después de esta especie de introducción, pero para meter algunos puntos que menciona la encíclica. En el apartado que llama Mi llamado, el Papa que hace la introducción en el numeral 15 nos dice: espero que esta carta encíclica que se agrega al magisterio social de la Iglesia nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que nos representa precisamente el tema de la casa común. A la luz de esa reflexión, dice el Papa, quisiera avanzar en algunas líneas amplias de diálogo y de acción que involucran tanto cada uno de nosotros como a la política internacional. Es aquí donde el Papa desde el principio dice, ojo, no solamente es un tema en lo individual, es un tema de interés de gobiernos. Más adelante en el numeral 53, en este apartado que se llama La debilidad de las reacciones, el Papa nos dice: estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a ese proyecto de paz, de belleza y de plenitud. Nuevamente el llamado. Pero dice, el problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis. Punto importante porque es un llamado a enfrentar los problemas. Y luego dice, hace falta construir liderazgos que marquen caminos. Aquí, con voz profética, el Papa habla precisamente de eso, de que tenemos que ir, la humanidad tiene que modificar los liderazgos que están en ese momento, que tienen que marcar caminos. ¿Buscando qué? Atender las necesidades de las generaciones actuales, incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones futuras. Por lo tanto, hay que decir que se vuelve indispensable crear un sistema normativo, un sistema jurídico, que incluya entonces los límites infranqueables y asegure, por un lado, la protección de los ecosistemas, el cuidado ambiental, antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico, que lo que termina arrasando no solo con la política, sino también con la libertad y la justicia. Es decir, el abuso que a veces se da por parte del Estado o por parte de algunos actores de la iniciativa privada sobre el tema ambiental, que terminan dando afectaciones de tipo política. Llama la atención,
dice el Papa, de la debilidad de la reacción de la política internacional. ¿Cómo se somete de la política ante la tecnología y las finanzas? Y se muestra el fracaso de las cumbres mundiales sobre el medio ambiente. En ese mismo numeral 54, el Papa nos dice, hay demasiados intereses particulares, perdón, hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a estar por encima de quién? De la construcción del bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos. En el siglo XX hubo un gran abuso por parte de quienes tenían el control de muchas cosas para abusar precisamente de este tema de este tema de destrucción ambiental con tal de poder obtener más recursos y más cosas. En esta línea, el Papa nos recuerda que el documento de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, el documento de Aparecida en Brasil, reclama que en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida. Lo hay, lo existe, nadie lo puede negar, cómo se destruyen lagos, bosques, grandes caminos, grandes propiedades, grandes porciones de tierra para hacer y deshacer en ese sentido. Y luego nos recuerda lo siguiente, que la alianza entre la economía y la tecnología termina dejando fuera lo que no forma parte de sus intereses inmediatos, que por desgracia suele ser a la propia sociedad. Así solo podrían esperarse algunas declamaciones superficiales, acciones filantrópicas aisladas, esas fundaciones de cuidemos al medio ambiente muy light o a los perritos, etcétera, e incluso aún esfuerzos por mostrar sensibilidad hacia el medio ambiente, cuando en realidad cualquier intento de las organizaciones sociales por modificar las cosas será visto siempre como una molestia provocada, y van a decir, pues son los loquitos, los ilusos románticos, o un obstáculo al que tienen que sortear. En el numeral 57, hablando todavía de este apartado, el Papa nos recuerda, se requiere de la política una mayor atención para prevenir y resolver las causas que pueden originar nuevos conflictos. Y ahí recordamos el fundamento de la política, no de los políticos, sino la política como el acto, el mayor acto de caridad, porque hace la acción por el prójimo sin conocerlo. Y entonces es aquí donde la política y la vocación política tiene que estar pendiente antes de que se originen esos problemas que van a originar nuevos conflictos. Y nos recuerda el Papa, pero el poder conectado con las finanzas es el que más se resiste siempre a este esfuerzo. Y los diseños políticos no suelen tener amplitud de miras. Muy duro el Papa en ese sentido. Y hace la pregunta, ¿para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? Cuando se quedó con los brazos cruzados por el falsos entendimientos sobre, oye, es que esta obra va a generar un polo de desarrollo económico. Bueno, ¿cómo puedes desarrollar ese polo de desarrollo económico sin afectar a la sociedad, al medio ambiente? ¿Cómo involucrar a todos en ese sentido? Luego hay otro apartado muy bonito de la encíclica, que es el Evangelio de la Creación, donde nos recuerda el Papa sobre la maravilla de Dios como creador. Pero también nos hace reflexiones fuertes, como la pregunta que hace en el numeral 62. Dice, ¿por qué incluir en este documento dirigido a todas las personas de buena voluntad un capítulo referido a las convicciones creyentes? Es decir, un capítulo dirigido a los católicos y a los cristianos. Y dice el Papa, no ignoro que en el campo de la política y del pensamiento, algunos rechazan con fuerza la idea de un creador, de un Dios, o la consideran irrelevante hasta el punto de relegar al ámbito de lo irracional la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la propia humanidad. Y dice el Papa, otras veces se supone que constituye una subcultura que simplemente debe ser tolerada.
Sin embargo, la ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, ¿por qué? Porque están palpando, están ahí metidos, están en el día a día, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. A esto también nos marca algunas líneas de orientación y de acción. En el numeral 175, el Papa hace mención que en el siglo XXI, mientras se mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas pasadas, es escenario de un debilitamiento del poder de los estados nacionales. Sobre todo porque la dimensión económica financiera de características hoy en día transnacionales debido a la globalización tiende a predominar sobre la política. En este contexto, se vuelve indispensable, entonces, la maduración de las instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. Y nos recuerda al propio Papa Benedicto XVI cuando dice, en la línea ya se desarrollaba por la doctrina social de la Iglesia para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas, ¿por qué? Por las crisis, pero para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes. ¿Para qué? Para lograr un oportuno desarme integral, para lograr la seguridad alimenticia y la paz. Hoy en día tan necesaria la paz. Para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular, fíjense cómo está todo esto vinculado, los flujos migratorios. Por lo tanto, dice el Papa Francisco, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como lo dijo, por cierto, Juan 23 en Pachim y Terris. La necesidad de un liderazgo en ese sentido. En esa perspectiva, habría que decir que la diplomacia, entonces, hoy en día adquiere una importancia inédita, en orden a promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas más graves que terminan afectando a todos y cada uno. Y luego hay un capítulo donde el Papa nos recuerda la importancia de una de las actitudes y herramientas necesarias que tiene que tener todo católico. Primero, el aprender a escuchar, cómo nos falla eso, y otro es el aprender a dialogar, que todavía nos falta más. Y por eso se llama este capítulo Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales. En el numeral 176, el Papa dice, no hay ganadores y perdedores entre los países, sino también dentro de los países pobres, donde deben identificarse diversas responsabilidades. Por eso, las cuestiones relacionadas con el ambiente y con el desarrollo económico ya no se pueden plantear solo desde las diferencias entre los países, sino que requieren prestar atención a las políticas nacionales y locales. Hay que decir que este tema, la sensibilidad del Papa Francisco por venir de América Latina, por venir de una región del mundo donde hay una identificación muy particular, que es América Latina, le da una facilidad al Papa para identificar que muchas situaciones tienen caracteres de tipo regional. Y eso lo va a plasmar no solamente en Laudato Si, Fratelli Tutti también lo marca, como desde el punto de vista cultural, sí hay una identificación regional muy particular. Y entonces, por eso, él habla de prestar a las políticas nacionales y locales en referencia al tema regional. Porque sí separa claramente cómo las características que tienen algunas regiones del mundo, pues tienen que resolverse en ese paquete. Si uno quisiera resolver todo el paquete, los problemas del continente americano con la visión de Estados Unidos como país predominante, pues estamos fritos, que es lo que ha estado pasando desde hace muchos años. Ahora, en el numeral 177, el Papa nos recuerda. Ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades humanas,
Son funciones impostergables de cada Estado planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro de su propio territorio. Eso no queda duda, que el Estado juega ese papel por el cual está concebido, el de ser el ejecutor, el planificador, el que coordina. Pero también dice, la sociedad, ¿cómo ordena y custodia su devenir en un contexto de constantes innovaciones tecnológicas? Un factor que actúa como moderador ejecutivo es el derecho, las leyes, que va a establecer las reglas para las conductas admitidas a la luz del bien común. La importancia de la ley como un elemento fundamental. Los límites que debe imponer entonces una sociedad pues ya sana, madura y soberana, se van asociando con la previsión y preocupación, con regulaciones adecuadas, con vigilancia de la aplicación de las normas, con control de la corrupción, con acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los procesos productivos e intervención oportuna ante riesgos inciertos o potenciales. Es decir, el papel de una sociedad activa que debe de estar exigiendo, vigilando y actuando, que no se queda solamente como libre espectador, sino que llama a esa acción, a ese complemento de un ecosistema propio desde el punto de vista político. El Estado tiene obligaciones, pero la sociedad también. Y la sociedad tiene que estar encima y también tiene que proponer y también tiene que luchar desde su trinchera en estos propios efectos. Y bueno, hay una creciente jurisprudencia orientada a disminuir los efectos contaminantes de los emprendimientos empresariales. Pero el marco político e institucional no existe solo para evitar malas prácticas, sino también, y así debería de ser, para alentar las mejores prácticas, para estimular la creatividad que busca nuevos caminos y para facilitar las iniciativas personales y colectivas. Fíjense aquí algo muy curioso. El gobierno de López Obrador ha apostado por las energías clásicas, por llamarla así. La construcción de la refinería, cuando todo el mundo ha cambiado a otro tipo de energías. Y la obsesión de López Obrador tiene que ver con una narrativa en la que se piensa, que tiene algo de razón, pero se piensa que todo lo que es de tema ambiental, de todo ese tema de energía eólica, esas nuevas energías renovables, son controladas en absoluto por intereses particulares de iniciativa privada, etcétera, cosa que también es cierto en gran medida. Pero aquí es donde nos damos cuenta cómo no solamente hay una falta de creatividad, sino es una ignorancia total, porque el propio Estado podría, como lo empezó a hacer el gobierno de Calderón, bueno, desde el gobierno de Fox, con el gobierno de Calderón, incluso con el de Peña, en donde tienes que involucrar efectivamente la iniciativa privada, pero el Estado debe de intervenir en esa parte. Y resulta que te es mucho más barata las energías renovables que la construcción de refinerías. Pero aquí es donde se impone un discurso, porque si hay un daño que se hizo en el pasado y cómo esa narrativa ayuda, va evolucionando. Les tengo la buena noticia que tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez son promotoras de las energías renovables. Incluso la doctora Sheinbaum hizo dentro de su doctorado en física, el tiempo que estuvo haciendo horas en la Universidad de Berkeley, en California, participó en la elaboración de un estilo como de diccionario que tiene que ver con temas ambientales, en el que habla precisamente de la necesidad de las energías limpias y las energías renovables. Y me queda claro que va a tener que ir por ese camino, no para ir en contra del presidente, sino por un tema económico, un tema que le puede salir mucho más barato. Bueno, el Papa continúa en el numeral 178, donde dice, el drama del inmediatismo político, sostenido también por poblaciones consumistas. Recordar que hoy en día tenemos una sociedad que quiere todo rápido, inmediato, inmediato, inmediato. Lo vemos con la generación alfa, los más chicos hoy en día, como son así. Perdón. Provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo.
todo se quiere ver. Y también se responde a intereses electorales. Los gobiernos no se quieren exponer fácilmente a irritar a la población con medidas que pueden afectar, por ejemplo, el nivel de consumo o que ponen en riesgo inversiones extranjeras. Entonces, la miopía de la construcción del poder detiene la integración de una agenda ambiental con mira amplia a una agenda pública de los gobiernos. En otras palabras, a tratar de resolver algo que se va a tener que hacer a mediano y largo plazo, pero que puede ser poco popular. Se olvida así que el tiempo es superior al espacio, que siempre somos más fecundos cuando nos preocupamos por generar procesos más que por dominar espacios de poder. Fuerte el Papa aquí. La grandeza política, dice el Papa, se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando por el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber que es un proyecto de nación. Cosas, por ejemplo, en el caso nacional. El sistema de alcantarillas, el sistema hídrico de la Ciudad de México es desde la época del Porfiriato. ¿Por qué no se quiere hacer un nuevo sistema, una nueva conducción? Pues porque originaría problemas viales, mucha molestia por parte de la población, sería de por sí ya vivimos una serie de problemas viales, pues sería un relajo. Entonces nadie quiere sacrificarse. No importa que esté colapsado el sistema de agua. No importa que haya fugas y fugas diarias. No importa, porque la gente está contenta. Cuando muchas de estas obras suelen ser obras cosméticas visuales, pues para que digan, ah, sí, el Tren Maya lo hizo el presidente Bravo. Oye, acabaste con todo una selva. Ah, no importa, va a llegar más extranjeros, derrama económica, etcétera. Sí, pero oye, afectaste eso. Pudiste haberlo evitado, porque pudiste haber cambiado la ruta, pero no lo hiciste porque no querías conflictuar o tener consecuencias políticas por eso. Entonces, por eso dice el Papa, la grandeza política se muestra en esos momentos difíciles. Y luego a esto, recordar lo que dice el numeral 179. Dice, dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por quién? Por la población, por la sociedad. Aquí es cuando entramos todos. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y acciones intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles mucho más rigurosos. Y entonces viene una reflexión del Papa, en la que nos dice, si los ciudadanos no controlan al poder político, ya sea nacional, regional y municipal, tampoco es posible un control de los daños ambientales. Por otra parte, las legislaciones de los municipios pueden ser más eficaces si hay acuerdos entre poblaciones vecinas para sostener las mismas políticas ambientales. El numeral 180 nos recuerda el Papa. Dice, no se puede, otra vez vamos a esta parte regional, no se puede pensar en recetas uniformes, porque hay que problemas y límites específicos en cada país o en cada región. También es verdad que el realismo político puede exigir medidas y tecnologías de transición, siempre que estén acompañadas del diseño y la aceptación de compromisos graduales vinculantes. Pero en los ámbitos nacionales y locales, siempre, siempre, siempre habrá mucho que hacer. Y aquí es donde la creatividad de la sociedad, la creatividad de los que quieren realizar estos cambios, tiene un papel importante. Continúa el Papa. Que un político asuma estas responsabilidades con los costos que implican, no responde a esa lógica de hoy en día, a lógica inmediatista, eficientista de la economía y de la política actual. Pero si se atreve a hacerlo, ¿qué recompensa va a tener? Pues nuevamente, primero va a reconocer la dignidad de Dios que le ha dado como humano, como parte de la creación. Y dejará atrás su paso por esta historia un testimonio de generosa responsabilidad. El premio, sin duda, el cielo. Hay que conceder un lugar preponderante a esta sana política, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. Y luego más adelante, en el propio documento, el Papa nos recuerda,
hay discusiones sobre cuestiones relacionadas con el ambiente donde es difícil alcanzar consensos. Es ahí una vez más dice el Papa, expreso que la Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas, porque no es su papel, ni sustituir a la política, porque no es su papel, pero sí puede invitar a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o de las ideologías no afecten al bien común. Más adelante hay el capítulo cuarto del documento, nos habla sobre política y economía en diálogo para la plenitud humana. Nos recuerda el numeral 189. La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Cuando en este eficientismo de la tecnocracia se elimina, se saca de papel, de juego, precisamente a la propia sociedad, a la propia dignidad de la persona. Ahí es cuando estamos totalmente fritos. Y dice el Papa, hoy pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo, eso les digo la importancia del diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida humana, especialmente especialmente la vida humana. Aquí es donde el Papa en esta encíclica nos marca cuál debe ser el camino y el objetivo de la política y de la economía, el servicio al ser humano, a la vida humana. Y más adelante, el Papa hace otra reflexión sobre la política. En el numeral 196 dice, ¿qué ocurre con la política? Y nos recuerda uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Recordemos el principio de subsidiariedad, que otorga libertad para el desarrollo de las capacidades presentes en todos los niveles, pero al mismo tiempo exige más responsabilidad por el bien común a quien tiene más poder. La subsidiariedad, de alguna manera, nos va dando esa libertad para el desarrollo de esas capacidades presentes en todos los niveles, pero al mismo tiempo exige más responsabilidad para la construcción del bien común. ¿Por qué? Porque en la subsidiariedad se otorga un cierto poder particular. Es verdad que hoy algunos sectores económicos ejercen más poder que los propios estados, lo sabemos, pero no se puede justificar una economía sin política que será incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual. ¿Qué necesita entonces? Se necesita una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, completo, incorporando entonces un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Muchas veces la misma política es responsable de su propio descrédito. ¿Por qué? Porque más que la política, los políticos, porque hacen corrupción, no hacen buenas políticas públicas, etcétera, se van teniendo sus propias consecuencias. Si el Estado no cumple su rol en una región, algunos grupos económicos pueden aparecer como benefactores y detentar el poder real. Y es entonces cuando vemos a grandes empresas o a miembros del crimen organizado sintiéndose autorizados a no cumplir ciertas normas, hasta dar lugar a diversas formas de criminalidad organizada, de trata de personas, de narcotráfico y violencia, muy difíciles de erradicar. ¿Por qué? Porque la ausencia del Estado provocó que estos se adueñaran de los espacios. Dicen que toda silla vacía se ocupa. Entonces, desde Laudato Si, se le recuerda si a la política no es capaz de romper una lógica perversa y también queda subsumida en discursos empobrecidos, seguiremos tristemente sin afrontar los grandes problemas de la humanidad. Entonces, exige una estrategia de cambio real que exige repensar la totalidad de los procesos, ya que no basta con incluir consideraciones ecológicas superficiales mientras no se cuestione esa lógica subyacente en la cultura actual, esa lógica en la cual la política está al servicio de los demás, con miras hacia un futuro real, donde se considere en todos los procesos incluir toda esta propia dinámica. Y a esto hay que decir que una sana política debería ser capaz de asumir este gran desafío.
un desafío de nuestros propios tiempos. Más adelante el Papa nos recuerda que la política y la economía tienden a culparse mutuamente a lo que se refiere a la generación de la pobreza y a la propia degradación ambiental. Pero lo que se espera es que reconozcan sus propios errores y que encuentren formas de interacción orientadas hacia el bien común, porque van de la mano, son compañeros de viaje. Mientras unos se desesperan solo por el rédito económico y otros se obsesionan solo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios, donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el tema ambiental y cuidar a los más débiles. Aquí también dice el Papa, vale que la unidad, fíjense ustedes este punto, la unidad es superior al conflicto. A la política y a las diversas asociaciones les compete un esfuerzo de concientización de la población, también a la iglesia y también a las acciones. Por otro lado, también se nos recuerda en este capítulo que es Educación para la Alianza entre la Humanidad y el Ambiente, que dice, todas las comunidades cristianas tienen un rol importante que cumplir en esta educación. No es algo del Estado, es también por parte de la propia Iglesia en ese sentido. Y dice el Papa, espero también que en nuestros seminarios y casas religiosas de formación se eduque para una austeridad responsable, para la contemplación agradecida del mundo. Nos dirían, bueno, pues es su naturaleza, pero también nos pone algo, para el cuidado de la fragilidad de los pobres y entonces también del medio ambiente, dado que es mucho lo que está en juego, así como se necesitan instituciones que tienen poder para sancionar los ataques al medio ambiente, también estamos nosotros controlarnos y educarnos los unos a los otros. Hasta aquí dejo esta parte, esta reflexión. Voy a dejar de compartir para quedar abierto a alguna pregunta que se dé al respecto y después terminar la grabación, mi estimado Jorge. Ok, muchas gracias, Memo. Pues entonces, seguimos con el esquema de siempre, que ahí en reacciones levanten la manita, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo puse en el chat, compartí una liga de YouTube, que es un documental que se llama La Carta, que es presente pues, un documental que se hizo acerca de la elaboración de la Dato Si. Es una explicación, está muy interesante, digo, ya tiene información básica adicional, ¿no? Ujú, Y ahí está el papá ahí hablando y platicando y es toda una reflexión de cómo se hizo, por qué la hizo, cómo la hizo, qué trabajo le costó, ¿no? Y la ujú. carta, pues se refiere a la carta encíclica, ¿no? Por si la quieren ver, es libre en YouTube. No sé si nos quieras decir algo acerca del movimiento Laudato Si, si estés empapado de eso. Mm, bueno, sí, digo, no a profundidad, pero sí decirles que a partir de esta encíclica se generó mucha conciencia por parte de la iglesia, recuerdo que la iglesia en conjunto de forma importante, se generaron muchas, em, muchas acciones, se dieron muchas motivaciones para el cuidado precisamente ambiental y em, de enfrentarse a esta propia dinámica. Sí surgieron muchas motivaciones, muchas iniciativas para enfrentar el tema, desde la construcción de templos ecológicos hasta la elaboración de propuestas de políticas públicas enfocadas en ese sentido. Uno de ellos es el movimiento de Laudato Si, el cual empezó a tener un efecto muy particular, empezó a tener una serie de acciones mucho más grandes, propiciadas por el propio Papa Francisco, acompañadas por la asesoría del propio Vaticano, en el sentido de no solamente enfocarse al tema ambiental, sino a este tema de la problemática social, de cómo acompañar modelos para una economía que solvente, que ayude a resolver a todo en general. Entonces, digamos que eh, podríamos un poco ampliar o darle un punto significativo a esto, ¿no?
de que sí, el movimiento del Laudato Si, esos son movimientos generados a partir de este documento, de una acción. Por cierto, algo que no comenté es que se está preparando la segunda parte de Laudato Si. Ahorita está próximo, no sabemos si salga este año o el próximo, una continuidad donde esto anunciado por el Papa, un nuevo documento donde quiere un poco darle continuidad a esta parte de Laudato Si. ¿Por qué? Porque Laudato Si han pasado muchas cosas desde Laudato Si en el tema ambiental y en el tema sociedad, en el tema de la aparición del COVID, etcétera, que se han dado. Importante recordar que estos documentos no es que el Papa solito se ponga a redactarlos, sino se crean grupos de especialistas a los que el Vaticano convoca para elaboración de los mismos. Y comentarles que una mano mexicana participó muy en específico en la Laudato Si. Uno de nuestros premios Nobel, Mario Molina, ya fallecido, él estuvo en las mesas de elaboración de la Laudato Si, participó en algunas cosas, porque algunos planteamientos técnicos científicos, sí, pues el Papa no los conoce, que no es su naturaleza, no es su especialidad, pero participaron y elaboraron. Entonces, digo, es un dato extra importante para considerar. Ok, sí, eso es bien interesante, ¿no? El que por primera vez pues, da ciertas indicaciones, ¿no? En la cuestión técnica que antes, pues, no había pasado jamás, ¿no? Es la Así primera. es. Y como tú dijiste, a mí es algo que me llamó la atención, que tiene una infinidad de notas, de referencias a documentos anteriores de la iglesia en los que se externa la preocupación ecológica, pero no hay ninguna nota acerca de un estudio técnico, ¿no? Como Así dices, es. ahí sí es un poquito endeble, pues no refiere, ni siquiera tiene una bibliografía que hubiera estado padre, ¿no? En relación al tema científico, pero a ver si ahora, yo me imagino que se lo han de ver, dicho, y a ver si ahora sí lo subsana, ¿no? Porque sí Sí, vienen, es posible. Digo, hay que recordar que en muchas ocasiones, bueno, ahí digamos, en el protocolo de la elaboración de las encíclicas, hay que recordar la diferencia entre las exhortaciones y las encíclicas, que son documentos distintos. En el caso de las encíclicas, pues se le quiere dar siempre netamente una orientación religiosa, pero aparte en sus fuentes, pues siempre se le pone peso a estos documentos que son documentos en el sentido propios de la iglesia. Aunque este papa hay que decir que ha metido muchas referencias fuera de estas religiosas, sí, sí ha ido elaborando algunas cosas en lo particular. ¿alguna pregunta? Quiere decir, o que quedó o muy claro o fue muy aburrida la conferencia, No, entonces, no, bueno, pues mire, este, a mí me gustaría nada más comentar que hay una exhortación apostólica que escribió Benedicto XVI, se llama Divini Verbi, es acerca de la uh-huh, Sagrada Escritura, y ahí también es maravillosa, es increíble, y hay una parte muy bonita dedicada al tema ecológico en las Sagradas Escrituras. Entonces, si uh-huh, alguien se interesa, se llama Divini Verbi, o el verbo divino, digamos. sí, es efectivamente una exhortación. Consecuencia de las exhortaciones, acuérdense ustedes que son de estos reuniones, de estos concilios, estos reuniones que se hacen específicamente, que se tratan por año dentro de la iglesia, consecuencia de esos documentos termina este asunto. Son reuniones sinodales, de los sínodos, De los sínodos, sí, de perdón, los dije sínodos, concilio, sínodo, perdón. así es. Y yo los invito, de veras, si quieren leer, a mí me parece, me llama mucho la atención que se despierta un interés por la palabra de Dios y su implicación incluso en los temas sociales, también a partir de León XIII. El libro que escribe la Rerum Novarum, él empieza con una serie, un documento, y de ahí viene otro, y van son como cuatro a partir de él, que se dedican exclusivamente a la palabra de Dios. Y por ejemplo, en la Divini Verbi también viene un apartado muy también, son cortitos, pero muy profundo, como caracteriza los documentos de Benito XVI, acerca de la implicación de las Sagradas Escrituras y el comportamiento social de las personas, ¿no? El compromiso social. Se llama Divini Verbi. Adelante, Alicia Colín, ¿levantaste la mano?
Ya está activo tu micrófono, no. Adelante. Buenos días, ¿no? Y le decía a Guillermo que no para nada aburrida. Y yo sí me Ah, declaro que empecé a leerle, cuando salió la empecé a leer y por supuesto que no la terminé porque sí me pareció en ese momento, yo decía, ay, uno es el Papa, ¿cómo es que se metió en este tipo de temas? Porque yo sí lo veía así como que un tema intrascendente. Y en ese tiempo estaba yo colaborando en la oficina de Felipe Calderón y él convocó a una reunión porque él estaba muy metido en estas situaciones de las cuestiones ambientales y de hecho sigue él dando conferencias sobre esto. ¿Cómo, cómo es, cómo es que hay que seguirle haciendo ver a los gobiernos que sí es una alternativa a todo esto? O sea, ya no lo dijiste, o sea, sí hay cuestiones aquí económicas que a muchos no les convienen, a las grandes potencias no les interesa, pero es que sí debe de haber algo, ¿no? Que se pueda hacer. sí, a ver, a veces digo, obviamente, esta problemática es una problemática tan grande, tan amplia, que a veces se ve difícil el cómo poder aterrizarla, ¿no? Como que uno dice, híjole, ¿cómo eso que se ve tan grande, cómo lo aterriza? Y la verdad es que sí hay fórmulas que van desde lo local. Digo, yo le hice ahorita énfasis al tema político por interés general del documento, pero hay muchas recomendaciones que precisamente va haciendo el Papa acerca de los trabajos hacia nivel local que se tienen que hacer. Y a veces unas cosas que parecieran como muy absurdas de decir, oye, desde separar la basura, que puede parecer algo como para algunos muy desesperante, son pequeñas acciones. Otros que tienen que ver desde el uso del agua responsable, por ejemplo, hay un abuso del tema del transporte, del coche, los que tienen coche, hay unos que abusan, ¿no? Que van a la tienda en coche, ¿no? Y la tienda está a lo mejor a 200 metros, ¿no? Pero pues, les da flojera caminar y demás. Entonces, un poco las recomendaciones en una sociedad que se ha vuelto excesivamente consumista y que de alguna manera elimina eh, muchos sentidos lógicos por la comodidad, que hay un tema también donde la comodidad es la que termina reinando en ese sentido. Entonces, sí es un gran reto cómo aterrizar. Siempre esas cosas, siempre cómo aterrizarlas es difícil cuando a veces se ve muy abstracto, ¿no? Entonces ves el monstruo muy abstracto, pero ojo, ese monstruo eh, también está presente en los lugares más sencillos que se puede ver. Entonces, esos son los que sí se pueden llegar a combatir, son los que sí pueden llegar a hacer una acción al respecto. Digo, Ok, ahí, muchas gracias. Alicia, yo te invitaría a que visites la página esta del movimiento Laudato Si y vas a encontrar ese tipo de respuestas. Es bien interesante lo que decía Memo, ¿no? Hay gente que está actuando de una manera impresionante en su medio y es con una ecología bien entendida, ¿no? Bien entendida. Entonces, yo te invito a eso, busca, así le pones movimiento Laudato Si, es un movimiento de iglesia, digamos que está inserto en cada diócesis. Ahora, Irene Monroy, adelante, por favor. Ilse, perdón. Hola, ¿ya me escucha? Sí, Gracias. Igual me pasó en algún momento que quería como abandonar la lectura de esta encíclica, pero pues al final sí pude culminar con ella. Sin embargo, pues sí me gustaría como que pudieran apoyarnos en el sentido de concretar las ocasiones que se habla como la tierra, como la madre tierra. En cierta manera creo que es importante que quede conceptualizado de forma adecuada. Uh-huh. Perdón. Que aproveché para darle una mordida al pan, pero discúlpenme. adelante, no te preocupes. A ver, sí es importante, un poco hay que entender que esta definición de la madre tierra, además, fueron concepciones literalmente masónicas, ¿eh? Para eh, quitarle su sentido a Dios como el gran creador. Pero también con el tiempo,
pues se ha dicho, bueno, sí, es una forma de identificar la madre tierra como un espectro ahí importante, ¿no? Como para poner un nombre más, no porque es más la madre tierra, sino para identificarla como ponerle nombre y apellido a una cosa muy particular. Sí hay que tener cuidado un poco a veces con esos términos, porque al final de cuentas es la tierra, y la tierra es un regalo divino de Dios. Si Dios nos regaló la tierra, nos la mandó para hacer y deshacer dentro de ella. Entonces, eso le da un carácter muy particular que hay que ir atendiendo de alguna manera, subsanando en ese sentido. Y entenderla que cuando se hace mención, a veces en algunos documentos es para ponerle ese nombre y apellido, no porque se quiera cambiar la definición o el sentido, nada más. No sé si ayudé a resolver eso o lo hice más bolas, pero bueno. A ver, yo fíjate que a ver, déjame, me salí de aquí. Hay ciertamente hay y más ahora con la teología india, pues hay un rollo ¿no? De llamar a la tierra madre y darle algo así como un tipo culto. Pero dentro de el origen y la inspiración de esta encíclica, pues es el pensamiento de San Francisco de Asís. Voy a compartir pantalla, a ver si no me equivoco. Y vemos aquí que ¿están viendo el cántico de las criaturas? Uh-huh. Hay una parte que, o sea, es muy bonito, si lo han escuchado, ¿no? Es Laudato Si. Digo, cuando iban en la iglesia se canta Laudato Si, oh mi Signore. Y búsquenlo así en YouTube, es hermoso, es precioso. Además de santo, San Francisco era poeta y él escribe aquí, o sea, le da nombre a las cosas. Y el origen de esta expresión dentro del catolicismo está aquí. Dice, bendito seas. Déjenme buscarlo por aquí, a ver si se alcanza a ver. Bendito seas, mi Señor, por la hermana tierra, que hay algunas traducciones que le ponen hermana madre tierra, pero sí digamos que el origen de llamar a la tierra madre tierra o hermana tierra Es que es ¿no? era hermana tierra. El Ajá, término madre se lo dan después. se lo han ido añadiendo, Y más que pero madre tierra, ojo, el que fue incursionado por la masonería fue la madre naturaleza. así es. Ese fue el que intervino, no madre tierra, no me equivoqué, fue la madre naturaleza. Ese fue el término que fue a partir del siglo XIX inscribiendo la masonería para eliminar la presencia de Dios como creador. Es esa condena que se hace a la masonería por parte de la iglesia es acerca de su doctrina que se llama naturalismo. Es Así es. exactamente lo que dice, exactamente eso. Pero el origen de esta expresión de hermana tierra, no sé, ¿se acuerdan de la película Hermano Sol, Hermana Luna? De que Uh-huh. habla San Francisco de Asís, Santa Clara, el origen de ese nombre está en el Cántico de las Criaturas. Así hay que tener cuidado con ese tipo de visiones ecológicas indigenistas o masónicas, ¿no? En el que hay como un politeísmo, ¿no? Para no hacer los bolas, pero digo, el origen de la expresión está en el Cántico de San Francisco. No sé si también yo, como dices, tú hice bolas No. o estuvo claro. Entonces, dejamos hasta aquí las preguntas y terminamos con la grabación, ¿no? Les agradecemos su participación, a las personas que nos han acompañado aquí en la sala de Zoom y los que nos han visto por las redes sociales. Y los esperamos la semana que entra. Déjenme terminar aquí.